Erupción dentaria. ¿Qué es la erupción dentaria? Es el proceso mediante el cual el diente se va a mover desde su posición en la cripta hasta la cavidad bucal y entrar en oclusión con las piezas antagonistas. ¿Cuáles son los estadios que tiene la erupción dentaria? Tiene el preeruptivo, el intraalveolar, el intrabucal y el oclusal, que es cuando ya entra en contacto con el antagonista. Todas las piezas primarias y permanentes, salvo los segundos y los terceros molares permanentes, comienzan su formación durante la vida intrauterina. Vamos a ver ahora la secuencia eruptiva. Esto es para la dentición primaria. ¿A qué se llama secuencia eruptiva? Al orden en que tienen que ir erupcionando los dientes. Eso es distinto a lo que es la cronología de la erupción, que es el mes o el año o el tiempo en el cual erupciona la pieza dentaria. Entonces, la secuencia eruptiva estándar para una dentición primaria es primero el incisivo central, después el incisivo lateral, después el primer molar, canino y segundo molar. En el caso de la cronología de erupción, esto es aproximadamente, puede ser más o menos, incisivo central inferior a los 7 meses, el central superior a los 9, después siguen los laterales, el lateral superior a los 10 meses, el lateral inferior aproximadamente a los 12 meses, los primeros molares a los 14, los caninos a los 18 meses y los segundos molares a los 26. Bueno, acá tenemos arcos dentarios temporarios. Vamos a ver cuáles son los signos normales en la dentición temporaria. Dice presencia de diastemas en el sector anterior. Los diastemas son estas separaciones que hay entre las piezas dentarias. Es común que la dentición temporaria presente estos diastemas, pueden ser que ya los presente desde un inicio o luego cuando hay un crecimiento de los maxilares. Cuando los maxilares van creciendo pueden aparecer estos diastemas. El eje de los dientes es perpendicular al plano de oclusión. ¿Qué quiere decir? Es que están totalmente, el eje es totalmente recto. No tiene ningún tipo de inclinación ni hacia vestibular ni hacia palatino, nada. Directamente es perpendicular. Hay una leve sobremordida vertical y un resalte horizontal. Eso se refiere en el sector anterior, en lo que sería la oclusión al nivel de los incisivos. Hay una leve sobremordida vertical, ¿sí? Es en este sentido, y horizontal es en este sentido. O sea, si lo veo de perfil, digamos. A ver si tengo una fotito para mostrarles. Pero no tengo. Después en otro gráfico que haya se los voy a mostrar bien. Presentan espacios primates, que después vamos a ver qué es. El plano terminal recto. La relación canina es en clase 1. Aparecen cuando hay un crecimiento de los maxilares, empiezan a aparecer estos desgastes fisiológicos en caninos y molares. El plano oclusal no tiene curva y los arcos son ovoides, ven que son bien redondeados. ¿Cómo son los dientes? Bueno, los dientes son de menor volumen, los tejidos también son más delgados, el esmalte es más desorganizado. Estos dientes presentan un mayor estrangulamiento a nivel cervical, es decir, donde se une la corona con la raíz. Las raíces son largas y estrechas, y cuando el diente es multiradicular, emergen más cerca de lo que sería el cuello. ¿Por qué? Porque alojan a la pieza dentaria entre las raíces. En los casos de los multirradiculares, a ver si tenemos algún ejemplo. Esperen un segundo. A ver acá. ¿Ven? A esto se refiere. Como van a alojar al germen en la zona interradicular, esto sería el germen de los premolares. Las raíces son bien divergentes, bien separadas, ¿sí? A eso se refiere lo que les estaba comentando recién. Y en el caso del diente unirradicular, va a estar desviado su raíz hacia vestibular. ¿Por qué? Porque aloja el germen del permanente en palatina. A esto se refiere. Siempre el germen va a estar más hacia palatino, entonces la raíz está ligeramente desviada hacia vestibular.
Las cámaras pulpares son amplias, los cuernos pulpares son más prominentes y dijimos el espesor de esmalte y dentina son menores. Bueno, ¿cómo es la oclusión temporaria? Primero erupcionan los incisivos, tanto los superiores como las inferiores, y entonces generan un primer tope, ¿sí? Un primer tope, y forman movimientos repetidos donde los dientes anteriores son los que van a determinar cuál es la posición mandibular durante el cierre. Es decir, a eso se lo llama trípode oclusal. Cuando recién erupcionan los dientes tenemos en el sector anterior van a contacto con los dientes y a ambos costados tenemos la articulación temporomandibular. Es el primer intento para determinar una dimensión vertical anterior. Después, ¿qué pasa? Va a empezar a haber una maduración neuromuscular, porque pasamos de tomar la leche, una dieta totalmente líquida, a una dieta sólida. Y esa articulación se va a ir adaptando a esta nueva función de la incorporación de los sólidos. Entonces, esos músculos van a ir estimulando a esos huesos que están en desarrollo y los van a ir modificando. Entonces va a aparecer el tubérculo cigomático, que tiene que ver ¿por qué? Por cambios en los movimientos, que van de ser básicamente anteroposteriores a transformarse en ciclos más complejos. Cada diente se va a relacionar con dos del arco opuesto, menos el incisivo central inferior y los segundos molares superiores. Y las líneas medias deben coincidir. A ver si tenemos acá. A esto se refiere, que coincida la línea media superior con la inferior. Bueno, después erupcionan los primeros molares temporarios y entonces ocurre el primer levante fisiológico de esa mordida. Los arcos, como dijimos, primarios principalmente son bien redondeados. Los ciclos masticatorios horizontales estimulan el crecimiento y el desarrollo de los maxilares a través de lo que se llama bruxismo nocturno, que presentan los niños en esta etapa de oclusión. Tiene que ver con el crecimiento del hueso. Y entonces aparecen esos desgastes, como dijimos, en los caninos y en las piezas dentarias que tienen que ver con ese desgaste fisiológico. Los segundos molares forman un plano terminal recto y vertical. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que erupcionaban los primeros molares y después venían, ya se producía el levante de la mordida y entonces erupcionaba ese segundo molar. Y forma esto que se llama acá, esto acá, se llama plano poslácteo recto, ¿sí? La implantación es casi perpendicular con respecto a lo que sería el hueso, y los incisivos primarios son perpendiculares al plano de oclusión. Tiene una pequeña sobremordida, pero mínima. Bueno, entonces, esto después vamos a ver que este es el primer molar permanente que erupciona a los 6 años, va a tener como guía de erupción este plano. Bueno, espacio interdentario, dijimos que los diastemas son frecuentes en la zona incisiva. Después tenemos el espacio primate, que es un espacio que existe entre lo que sería el canino y el primer molar primario, para el caso de lo que sería el maxilar inferior, y entre el incisivo lateral y el canino en el caso de maxilar superior. Espacio libre de Nance es el espacio disponible cuando se reemplazan los caninos y los molares por sus homólogos permanentes, siendo mayor en el maxilar inferior. Y el espacio de deriva es el espacio libre de Nance que va a ser aprovechada para la mesalización de los primeros molares inferiores para el establecimiento de la relación molar en clase 1. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los voy a mostrar. Ahora se los voy a mostrar en otra diapositiva. Aquí. Entonces tenemos el plano terminal de los molares, dijimos que los segundos molares principalmente iba a ser recto, como es en este caso. Entonces, cuando erupcionan los molares permanentes, erupcionan cúspide con cúspide. ¿Sí? Ahí tenemos esta parte.
¿Cuándo van a entrar en clase 1? Cuando haya recambio en esta zona, que es lo que dijimos, y entonces este molar se mesialice más el inferior que el superior, y ahí se establece la relación molar en clase 1. Si el plano terminal de los molares es mesial, por la mesialización de los molares inferiores, los molares permanentes entrarán directamente en clase 1. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Porque el plano puede ser mesial o puede ser distal o recto. Principalmente va a ser recto, pero puede haber algunos casos en donde sea mesial o distal. Después tenemos la dentición mixta. Es aquella donde simultáneamente van a estar presentes las piezas temporarias y permanentes al mismo tiempo. Va a ser desde la erupción de los primeros molares hasta el final del recambio. Entonces, con la erupción de los primeros molares ocurre el segundo levante de mordida. El diente primario se va a empezar a reabsorber, se va a empezar a alargar la raíz de ese permanente, hasta que el diente comienza con lo que sería el proceso eruptivo. Estos erupcionan aproximadamente con 2/3 de raíz formada. Entonces tenemos dos fases en lo que sería la dentición mixta. Tenemos la fase temprana, que es cuando erupcionan los primeros molares y los incisivos, y la fase tardía, que es cuando erupcionan los premolares y los caninos permanentes. Entonces tenemos el primer molar permanente, dijimos que iba a estar guiado, recién en el gráfico les expliqué, por cómo es la relación de las caras distales de los segundos molares temporarios. Volvemos a este gráfico. Está determinado por esto. Entonces, los incisivos encuentran espacio porque el ancho del arco aumenta. O sea, acuérdense que aparecen esos diastemas, se inclinan hacia vestibular y los caninos primarios inferiores se mueven hacia distal. ¿Por qué? Porque aprovechan el espacio primate, que se los muestro acá. Esperen, que les muestro el gráfico. Esto. Este canino se corre hacia distal aprovechando este espacio y deja lugar para los incisivos, cuando se realiza el recambio. Después llegamos a la dentición permanente. Entonces tenemos, ¿cuál es la secuencia eruptiva? Para el caso del superior tenemos primer molar, después tenemos lo que sería incisivo central, incisivo lateral, primer premolar, segundo premolar, canino y segundo molar. En el caso del inferior sería primer molar, incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo molar. ¿Cuál es la cronología eruptiva? El primer molar erupciona a los 6 años, los incisivos centrales a los 7, los laterales a los 8, los primeros premolares entre los 9 y los 10, los segundos premolares entre los 10 y los 11, los segundos molares a los 12, los caninos aproximadamente entre los 10 y los 13, y los terceros molares entre los 18 y los 25 años. Vamos a ver lo que es la clasificación de Engel. La clasificación de Engel puede ser clase 1, clase 2 o clase 3. Y tiene que ver con la relación que hay entre el molar superior y el molar inferior. ¿Cuándo se llama clase 1? Cuando es una normoclusión. Cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, o sea, este es el molar superior, esta sería la cúspide, acá está mesial, y esto es la cara vestibular, esta sería la cúspide mesiovestibular, ocluye en el surco medio vestibular del primer molar inferior. Esto sería el molar inferior en su cara vestibular y acá estaría el surco. A eso se lo llama clase 1 o normoclusión. Después tenemos la clase 2 o disto-oclusión. ¿Sí? La cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocurrir por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. Es decir, acá teníamos el surquito, esta cúspide en vez de ocluir a este nivel está ocluyendo más hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? A su vez hay como una división, se denomina primera división cuando existe esta disto-oclusión con protrusión, es decir, que los incisivos se apantallan hacia vestibular.
Se va a agregar el término subdivisión si es de un solo lado, ¿sí? Si es unilateral. Y segunda división es cuando hay distoclusión, pero con una retrusión, es decir, que los incisivos están como más verticalizados y establecen una mordida profunda. Entonces tenemos unos incisivos centrales que van a ir hacia palatino, están bien como retrusivos, y unos incisivos laterales que van a estar hacia vestibular. Se agrega la subdivisión si es unilateral. Y por último tenemos la clase 3, que es la mesio-oclusión, en donde la cúspide, miren acá, este sería el molar superior y este es el inferior. La cúspide mesiovestibular ocluye por detrás de la cúspide mesiovestibular, que sería esta del inferior. O sea, acá va a estar el surco, ¿sí? Y esta cúspide ocluye por detrás. Se agrega subdivisión cuando es unilateral.